Bienvenidos a este nuevo ejercicio donde vamos a hablar de lo que son las integrales. Aquí vamos a iniciar a aprender a derivar desde cero. Entonces vamos a iniciar con algunos aspectos que son muy importantes tomar en cuenta. Primeramente que todo, al cálculo integral lo conocemos también como antiderivadas. En este caso, para lo que serían las integrales indefinidas o también conocidas como integrales inmediatas. Entonces vamos a iniciar por esos aspectos. Primeramente que todo, ¿qué es derivar y qué es antiderivar? Cuando nosotros hablamos de derivar, ya tuvimos que llevar todo un curso completo porque ya estamos en la parte del cálculo integral. Entonces, ahora vamos a antiderivar, es decir, vamos a regresar a lo contrario. Como nosotros en matemáticas tenemos procesos contrarios, así de igual forma, lo que es la derivada y la integral son procesos contrarios. Así como yo tengo suma y resta, así también tengo lo que son las integrales. Primeramente que todo, yo voy a recordar entonces, o a decir que lo contrario de derivar es antiderivar o integrar. Antiderivar yo lo voy a conocer como integral. Y cuando estamos hablando de una integral, pues nosotros vamos a utilizar una simbología adecuada, así como lo hicimos con lo que fueron las derivadas. Esa se lo debemos precisamente a Leibniz, el creador de una S alargada que precisamente proviene de lo que es una S de suma. Es una S alargada y algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, que en toda integral debe aparecer el término de x. Si ese término de x no llega a aparecer, nosotros no vamos a poder integrar. Entonces, vamos entonces a ver que es una S alargada, como ya les había mencionado, y es precisamente este el signo que va a regir ahora nuestras integrales. El símbolo de integral de fx de x, vamos a ver cómo lo vamos a separar. A la S alargada nosotros la vamos a conocer como la integral, pero a esto que tenemos aquí como f de x, nosotros lo vamos a conocer como el integrando. Eso es lo que vamos a integrar precisamente, y en este caso nosotros vamos a iniciar con lo que es la integral indefinida, es decir, aquella de la cual yo no conozco los niveles o los límites, tanto superior como inferior, es decir, no tiene ningún valor aquí arriba, ningún valor aquí abajo, y aparte, algo bien importante, indefinida, porque va a tener siempre una constante. Pero vamos a ver de dónde sale esa constante, que nosotros ahora de hoy en adelante la vamos a denominar como una constante de integración y la vamos a representar por una letra C, la cual puede ser mayúscula, puede ser minúscula, eso sí no es tan importante, pero lo que sí es muy importante es que al final de toda integral yo voy a tener una constante de integración. Para ello, vamos a empezar por derivar, para ver de dónde sale esa constante de integración. Yo tengo aquí que x cuadrada. Si yo derivo x cuadrada, pues lo que tengo que hacer es multiplicar el exponente por el coeficiente, es decir, 1 por este 2, que me va a dar este 2 que está aquí. Voy a pasar la literal, que es x, y al exponente yo le voy a restar 1, así que 2 menos 1 me va a quedar 1. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada va a ser 2x. Vamos con una función más. Yo tengo x cuadrada menos 17. Si yo derivo, yo sé que aquí hay un 1 por este 2, me va a quedar 2. Pasamos la x y al exponente le restamos 1, así que 2 menos 1 me va a quedar 1. Y la derivada de menos 17, como aquí no hay ninguna variable, entonces estamos hablando de una constante, y la derivada de una constante va a ser 0. Por lo tanto, aquí sería más el 0, pero no es necesario ponerlo. Vamos con otra función. En este caso yo tengo x cuadrada más 15,
Y efectivamente, como bien están pensando, la derivada de x cuadrada es 2x. Efectivamente, están en lo correcto. ¿Y qué va a pasar con este más 15? La derivada, pues se va a hacer 0. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, no es necesario poner un 0. Pero aún esto no me dice a mí qué es la constante de integración o por qué es lo que tengo que poner. Ok, pero vamos a retomar un poquito lo que ya vimos con anterioridad. Nosotros dijimos que esto era una antiderivada, que cuando yo estaba integrando, lo que tenía que hacer era regresar de este proceso, es decir, de esta 2x, regresar a la x cuadrada. Por lo tanto, si yo integro 2x de x, al resultado al que yo voy a llegar es a x cuadrada. Pero aquí voy a integrar esta otra función. La integral de 2x efectivamente me va a dar x cuadrada. Pero si ya, yo sé que son muy observadores y ya se pusieron a pensar y a reflexionar un poquito en decir que al resultado que yo aquí tendría que haber llegado era x cuadrada, pero menos 17, porque si yo estoy integrando este término, al que yo tendría que regresar sería x cuadrada menos 17, y finalmente lo que yo obtuve nada más fue x cuadrada. Y como son muy persuasivos, yo estoy viendo que ustedes ya están viendo nuestro siguiente paso, que si yo integro esta 2 de x, al resultado que voy a llegar es a x cuadrada. Perfecto. Pero, ¿qué va a estar? Me va a faltar este más 15. Entonces hablamos de que estos dos términos, uno negativo y otro positivo. ¿Y por qué no un tercer término? Porque aquí finalmente hay un más 0. ¿Dónde está quedando? Si hablo de que yo integro y a lo que tengo que regresar es a esto que yo tengo original antes del signo igual, ¿cómo resuelve el cálculo integral esa cuestión? Muy sencillo. Si hablábamos de que x cuadrada yo tendría que llegar a cada uno de esos pasos, pues ahora yo lo que tengo que agregar es más una constante de integración. ¿Qué quiere decir? Que mi constante de integración aquí ahora vale 0. Que si yo agrego más la constante de integración, mi constante de integración vale menos 17. Algo muy importante recalcar, yo siempre voy a poner más la constante de integración, aunque sea un valor negativo, porque yo aún no sé cuánto vale. Pero finalmente, si yo multiplico algo negativo por algo positivo, pues me va a quedar una cantidad negativa. Y agregamos nuestra constante de integración en nuestro término, y ahora sí, mi constante ahora va a corresponder al valor de más 15. Hasta aquí ya entendemos por qué siempre tenemos que agregar esa constante de integración, ¿o me equivoco? No, ¿verdad? Ya comprendimos que esa constante de integración lo que va a hacer es cubrir el valor que está antes de que yo derive, que en este caso va a ser 0, aquí va a ser menos 17 y aquí va a ser más 15. Muy bien, entonces nosotros podemos decir que la constante de integración es una cantidad independiente de la variable de integración, porque nuestra variable de integración fue x cuadrada, y que mi constante es algo que está completamente independiente de ese valor. Muy bien, entonces vamos a decir que como nosotros no conocemos la letra C, por eso estamos hablando de una integral indefinida o una constante, un valor indefinido. Por lo tanto, nosotros estamos hablando del cálculo integral, pero en su vertiente de indefinido, porque yo puedo tener una integral definida en la que yo conozca el valor de C, o en la que yo tenga un valor aquí en el límite inferior y un valor aquí en el límite superior, la cual yo voy a conocer como una integral definida. Pero si yo no conozco el valor de esta constante o no tengo límites aquí arriba y abajo, estoy hablando de una integral indefinida. Bueno, vamos a ver un punto bien importante, porque yo siempre los veo como que batallar en este aspecto, por eso quise hablarles un poquito.
de lo que son las constantes y lo que son las variables. Las constantes, obviamente, como ustedes bien están pensando, son todos aquellos valores que no cambian. Que en este caso, en cálculo integral, si hablamos de letras, lo podemos tomar como las primeras letras del abecedario: A, B, C, D, E, F, G. De igual forma, aunque esas constantes tengan exponentes, fíjense bien, enteros, como en este caso al cubo, fraccionarios, como en este caso 2/5, o dentro de una raíz enésima, o de una raíz cuadrada, quinta, de la que sea. Mientras sean las primeras letras del abecedario, vamos a estar hablando de letras constantes. Pero no crean que las primeras letras del abecedario son las constantes únicamente. No, también lo son las letras griegas, como en este caso, pi, ¿sí? Pero algo bien importante, las constantes también son los números. Todos los números que yo me encuentre van a ser un valor constante. Vamos a hablar entonces ahora también de otro término bien importante, lo que son las variables. Las variables, por lo general, nosotros nos designamos a X, a Y, a Z, o también S, T, U, V, o también letras griegas, pero de las últimas del abecedario. Yo creo que esta la conocen mucho, que es el signo de teta, porque lo usamos en física para determinar o medir ángulos. Muy bien, entonces esas son lo que son las constantes y las variables. Espero que hasta aquí todo esté quedando bastante claro. Vamos a ver ahora un aspecto súper importante, porque yo ahorita les decía, una integral siempre tiene que tener el término de X. Y si no está, yo no lo puedo poner, pero vamos a ver de dónde sale para que veamos que siempre debe estar presente ahí. Muy bien. Vamos a ver en este caso, la derivada de X con respecto a X. Sabemos que siempre que derivemos una variable con respecto a sí mismo, es decir, X con respecto a X, su resultado va a ser 1. Pero, ¿qué pasa si ahora este término que está aquí, el de X, yo como está dividiendo, lo paso a multiplicar? Pues me va a quedar que de la derivada de X, como es en este caso, va a ser este 1 que ya estaba aquí por el término de X que estaba aquí abajo. Y al momento de multiplicar 1 por dx, pues me va a quedar dx. Entonces la derivada de X con respecto a X, yo puedo decir que es simplemente 1, o de igual forma, yo también puedo decir que es de X, ¿sí? Muy bien, vamos con otro ejemplo. Yo tengo que la derivada de 3x cuadrada con respecto a x me va a dar 3 por 2, 6. Ponemos la x, aquí la pasamos y al exponente le restamos 1. 2 menos 1, 1. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pasar a este término que está dividiendo aquí, lo vamos a pasar a multiplicar. Y efectivamente, eso que están pensando, eso es lo que nos va a quedar. Que la derivada con respecto, de 3x cuadrada es igual a 6x multiplicado por dx. Entonces, aquí estamos viendo, nos queda de dónde sale este dx, porque siempre que yo vaya a integrar, ese signo debe estar presente ahí. Muy bien, entonces vamos con las integrales algebraicas y vamos a ver aquellas fórmulas ordinarias o elementales, pero ¿qué creen? Esas las voy a dejar para el siguiente video. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a detallar cada una de las cosas. Por lo tanto, yo los invito a que no solo vayan bien, no se queden solamente con este video, sino que vayan con el siguiente para que puedan aprender más. Yo les invito a que compartan todos estos videitos que les estoy generando, a que les den like y a que se suscriban para poder entender y sepan cuándo les subo cada uno de estos ejercicios. Excelente día.